Continuamos con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo. Recordemos que estamos estudiando bajo un lema. ¿Cuál es ese lema? Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 126, que se titula Abogado Divino. Vamos a estar estudiando Éxodo capítulo 28, del versículo 15 al 29. Éxodo 28, del 15 al 29. Vamos a leerlo. Dice la palabra: Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista, la cuarta hilera de berilio, un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre, será según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos y los 2 extremos del pectoral, a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral, el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Entonces, vamos a estar estudiando este texto. Hemos avanzado por toda la historia del Éxodo, pasando por la liberación de los hijos de Israel, la publicación de la ley, el pacto en el monte Sinaí, y hace un tiempo estamos estudiando el tema del tabernáculo. En los últimos domingos hemos estado hablando de las vestiduras sacerdotales, y hemos dicho que cada una de esas partes de las vestiduras tenía que ver con alguno de sus deberes. Recordemos que las vestiduras del sacerdote no era simplemente un vestido y ya, sino que tenía varias partes, y cada una de esas partes nos habla de alguno de sus deberes, de parte de su oficio, ¿no? Hace 8 días vimos, por ejemplo, el efod, y hablamos del sacerdote como mediador, ¿recuerdan? En el texto que estudiaremos hoy, hablaremos del pectoral de juicio. Esta prenda que el sacerdote usaba y que nosotros vamos a estar estudiando hoy, nos habla del sacerdote y de su oficio como abogado delante del trono de Dios. Ese es lo que vamos a estar estudiando, es el enfoque que vamos a tener hoy en nuestro estudio. Vamos a estudiar el pectoral bajo las 3 premisas con las que hemos estado trabajando el tema del sacerdocio. ¿Recuerdan? Por un lado vamos a ver el ministerio terrenal, es decir, lo que la Biblia dice acerca del sacerdote terrenal, pero también vamos a ver
como segundo punto el ministerio sacerdotal. Recordemos que estamos hablando de Cristo en ese segundo punto. Y como tercer punto estaremos hablando del sacerdocio de todos los creyentes, porque recordemos que el llamado al sacerdocio es para todos y cada uno de nosotros como creyentes hoy en día. Entonces vamos a estar estudiando bajo estas tres premisas y vamos a empezar con nuestro primer punto. Nuestro primer punto del estudio de hoy se titula Abogado terrenal. Abogado terrenal. Vamos a hablar del sacerdote, de lo que el texto nos está diciendo con relación al sacerdote Aarón y a sus hijos. La palabra pectoral, que es lo que estamos hoy estudiando, el pectoral, significa ornamento. A esto es a lo que se refiere la descripción que acabamos de leer, ¿no? Lo que estamos describiendo, lo que Dios describe allí y le está diciendo, le están describiendo a Moisés, es la hechura de un ornamento precioso. Un ornamento que se ponía sobre el efod. Recordemos que hace 8 días vimos el efod. Un ornamento que era costoso, que era llamativo, que de la vestidura del sacerdote era lo más fino, lo más hermoso, de las vestiduras del sacerdote era lo más valioso, este efod. Era una pieza de tela fina, del mismo color del efod, de doble bordado, es decir, el pectoral es prácticamente un bolsillo cuadrado de 25 centímetros. Eso es el pectoral, un bolsillo cuadrado de 25 centímetros. Y ese bolsillo, en la misma tela del efod, estaba adornado con 12 diferentes piedras preciosas. 12 piedras que, aparte de ser diferentes, cada una tenía un color llamativo y diferente. Así que ese era el efod, una tela, un bolsillo de 25 centímetros, adornado con 12 piedras preciosas de diferentes colores, incrustadas en engastes de oro, 4 hileras de 3 piedras cada una. Cada piedra tenía grabado el nombre de uno de los hijos de Israel. Es decir, para cada piedra de estas, Dios había destinado un nombre de las tribus de Israel, y Dios había dado el orden. Ahora, yo quiero que nos imaginemos por un momento cómo sería ese pectoral del que estamos hablando, ¿no? Imagínense ustedes un ornamento con 12 piedras preciosas, 12 piedras muy, muy hermosas y valiosas como la esmeralda, el zafiro, el diamante. Es decir, este efod era muy hermoso, muy fino, colocado sobre engastes de oro. Si tuviéramos hoy en día ese ornamento, ¿ustedes se imaginan cuánto costaría, cuánto valdría, cuánto sería su valor físico? ¿Cierto? Sería muy costoso. Ese era este ornamento, ¿no? Eso era el pectoral. Finalmente el texto nos dice que unos cordones de oro y de azul unían este ornamento a las hombreras del efod y también en la parte de la cintura del sacerdote estaban unidas. Entonces, en la parte de arriba estaban unidas a las sombreras. ¿Recuerdan cuáles eran las sombreras del efod? Eran unas piedras de ónice con los nombres de los hijos de Israel grabados sobre esas piedras. Como podemos ver, este ornamento era muy hermoso, era muy fino, era muy costoso, ¿cierto? Era de las prendas del sacerdote, era la más valiosa, la más hermosa, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué función cumplía este ornamento en la vestidura sacerdotal? ¿Qué nos puede enseñar este ornamento acerca del oficio del sacerdote? En el versículo 29, la palabra del Señor dice, del tema que estamos estudiando, dice, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Entonces, como podemos ver, las 12 piedras del pectoral eran también un memorial de los hijos de Israel. Es interesante que las 12 piedras eran distintas, ¿cierto? Dios no dijo, háganme un pectoral con 12 diamantes, no, o con 12 esmeraldas, no. Dios dijo, yo quiero que cada esmeralda, cada piedra de estas sea una
un material diferente, ¿cierto? Cada una de ellas, cada piedra de estas era distinta, pero finalmente todas esas piedras formaban un solo ornamento. Y eso nos habla del pueblo de Dios, de las tribus de Israel. Recordemos que cada una de esas piedras tenía el nombre de una tribu. Esas piedritas lo que nos estaban mostrando es que el pueblo de Dios es diferente, ¿cierto? Nos estaban mostrando que los hijos de Israel, las tribus de Israel eran diferentes. Nosotros leemos en Génesis cuando al final del libro de Génesis, el patriarca Jacob habla de sus hijos. Recordemos que cada uno de ellos era diferente, cada uno de ellos lo bendijo de manera diferente. La Biblia nos describe cada una de las tribus con diferentes cualidades que Dios le dio, ¿cierto? Lo que vemos son 12 tribus diferentes, pero un solo pueblo, el pueblo de Israel. Es interesante también que el sacerdote debía cargarlas ya no en los hombros, como hace 8 días vimos las piedras de ónice, sino sobre el corazón. Y eso es interesante porque si los hombros nos hablan de responsabilidad, de la responsabilidad sacerdotal, que vimos hace 8 días, el hecho de que este ornamento esté en el corazón, sobre el corazón, nos habla del amor, de que el oficio sacerdotal no era solamente una carga impositiva en los hombros del sacerdote, sino que el sacerdote también tenía amor por ese pueblo. Cuando entraba a su oficio también ese pueblo estaba sobre su corazón. También es importante considerar que este ornamento tenía una connotación judicial. Es decir, Dios le pone como nombre a este ornamento el pectoral de juicio. Como en el caso del efod, el pectoral simboliza a Aarón conduciendo a Israel delante de Dios, ¿cierto? Porque es un memorial igual que el efod. Así que al igual que el efod, el pectoral también simboliza a Aarón conduciendo a Israel delante de Dios, pero en este caso con relación al juicio. Y aquí nos podemos preguntar ¿cuál juicio? ¿Cierto? Nos preguntamos ¿cuál juicio? ¿Cómo así que está representándolos en relación al juicio? Pues recordemos, mis hermanos, que como ya hemos visto anteriormente, lo que el sacerdote hacía cuando entraba al santuario era conducir al pueblo de Israel delante de la presencia de Dios, era representarlo, era un asunto o un acto judicial. Más que cualquier otra cosa, era un asunto o un acto judicial, un acto de justicia. Cuando estudiamos el arca, ¿recuerdan? Que vimos en el lugar santísimo, vimos que el arca representaba a Dios, al trono de Dios, ¿recuerdan? Y que especialmente ese arca, ese trono de Dios, resalta 2 atributos de Dios. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Su justicia y su santidad. Pero yo quiero que recordemos especialmente la justicia, porque es de lo que estamos hablando. El lugar santísimo con el arca nos hablaban de la justicia de Dios. ¿Cómo era la justicia de Dios? Era perfecta. Vimos cómo el hombre, cuando pecó en el huerto, quebrantó esa ley de Dios, esa justicia perfecta, violó esa justicia de tal manera que empezó a tener una deuda delante de Dios de justicia. Hemos aprendido que todo el santuario, con su mobiliario, su servicio y en especial el sacrificio en el altar de bronce, tienen que ver con la satisfacción de la justicia de Dios. Es lo que hemos estado viendo. A través de todo este estudio del tabernáculo hemos visto cómo todo lo que había dentro, todo el mobiliario, todo el oficio sacerdotal, todo lo que se hacía dentro, tenía que ver con la satisfacción de la justicia de Dios. Hemos aprendido que el ministerio del tabernáculo no consistía en pasar por alto la justicia para lograr el perdón del pecado, sino en cumplir la justicia, de tal manera que el ofendido, que en este caso es Dios, quedara satisfecho y que el ofensor, que en este caso sería el hombre, pudiera ser perdonado y reconciliado. En este sentido podemos decir, mis hermanos, que el sacerdote cumplía el oficio de abogado. Ese era su papel.
Y es lo que nos está hablando el efod, el pectoral. Cuando la Biblia dice que el pectoral era el pectoral de juicio, nos está hablando de esto. El abogado es el profesional que ejerce la defensa jurídica en medio de un juicio, la defensa judicial, ¿cierto? Este era el sacerdote, el representante legal del acusado. El sacerdote es el representante legal del acusado, es decir, en este caso del pueblo de Israel. Cada vez que el sacerdote entraba en el santuario con el pectoral, lo que estaba representando eran las 12 tribus en el juicio. Lo que estaba haciendo era un papel de abogado delante del trono de Dios, delante de ese Dios justo, de ese Dios santo. Israel estaba siendo representado por el sacerdote. Ahora, nosotros debemos recordar que Israel, como todos los hombres, no era un pueblo santo por sí mismo, no era un pueblo santo por sus obras. Fue un pueblo santo porque Dios lo escogió para apartarlo de entre las demás naciones, pero no se distinguía por su piedad. Recordemos que a través de todo el estudio que hemos estado haciendo del Éxodo, nos hemos dado cuenta que Israel era un pueblo rebelde y pecador. Lo hemos podido corroborar a través de todo lo que hemos estudiado acerca del Éxodo. Una y otra vez hemos visto que Israel ha querido volver atrás, a volver a Egipto. Una y otra vez hemos visto las murmuraciones de los hijos de Israel contra Moisés, contra Aarón. Hemos visto cómo se han levantado en rebeliones. Así que ante el trono de Dios, representado en el lugar santísimo, este pueblo era digno de juicio. Este pueblo era digno de muerte. La única manera en que Israel es protegido, o era protegido, defendido, de ser condenado en ese juicio severo, era a través de la intervención del sumo sacerdote, que como abogado presentaba la sangre del sacrificio del sustituto delante de Dios como pago por los pecados de Israel. ¿Recuerdan? Así funcionaba el tabernáculo. El tabernáculo era un acto de justicia, no era simplemente que nos perdonó Dios y ya, no, era un acto de justicia, donde la justicia de Dios quedaba satisfecha. Y esa era la labor del sacerdote. El sacerdote era el abogado por el pueblo. Por eso el pectoral nos está indicando el oficio de abogado, ¿cierto? El papel de abogado que cumplía el sacerdote dentro del santuario. Levíticos capítulo 5, versículo 10 dice: y del otro harán holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Y es interesante que dice este texto: el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió. Y luego dice: y será perdonado. Ahora, es interesante la palabra expiar, porque expiar significa pagar la pena impuesta por una culpa o delito. Pagar la pena impuesta por una culpa o delito. Yo quiero resaltar ese pagar, porque lo que estamos viendo es que la justicia sí está siendo satisfecha. Lo que estamos viendo es que en la obra de redención, la justicia sí está siendo satisfecha. La palabra expiar significa pagar la pena impuesta por la culpa o delito. Con el sacrificio del animal sustituto que hemos visto a través de nuestro estudio, el sacerdote, como abogado, hacía expiación por el pecador, logrando que la justicia de Dios quedara satisfecha y que el pecador pudiera ser declarado perdonado. Cuando el sacerdote entraba en el lugar santo, en el santuario, vestido del pectoral de juicio, con la sangre del sacrificio en sus manos, cuando rociaba esa sangre con sus dedos 7 veces hacia el velo, como nos dice el texto levítico, y luego ponía un poco sobre los cuernos del altar y derramaba el resto al pie del altar, lo que estaba haciendo el sacerdote allí era presentando delante de Dios la evidencia de un pago, del pago efectuado por el pecado de la persona que había traído el sacrificio. Es por esa defensa judicial que el pecador realmente era declarado perdonado. Es decir,
esa declaración de perdón se hacía sobre una base legal, sobre una justicia. Y eso es lo que nos quiere mostrar, o lo que nos muestra el pectoral dentro del oficio sacerdotal. Lo que el sacerdote hacía era representar al pueblo de Israel como abogado. Lo que el sacerdote hacía era un asunto legal. Así que podemos decir que delante del trono de Dios, legalmente hablando, el sacerdote también cumplía una labor de abogado para el pueblo de Israel. El sacerdote cumplía una labor de abogado para el pueblo de Israel. Es lo primero que vemos. Ese era el oficio del sacerdote terrenal. Él entraba y hacía de abogado por el pueblo de Israel, lograba la redención, ofrecía la expiación y lograba la redención para el hombre. El segundo punto de nuestro estudio, vamos a hablar acerca del abogado celestial. Ese es el título, abogado celestial. Como ya hemos visto y que hemos dicho anteriormente, el sacerdocio terrenal de Aarón era una sombra del sacerdocio celestial, el sacerdocio de Cristo. La pregunta es, ¿qué nos enseña el pectoral con relación al sacerdocio de Cristo, al sacerdocio del Salvador? ¿Qué nos enseña el pectoral con relación a ese sacerdocio de nuestro amado Salvador? Las 12 piedras del pectoral del sacerdote representan a Israel, pero no solamente al pueblo en el desierto, al pueblo que está allí en el desierto, sino al Israel de Dios, la iglesia de todos los tiempos. Así como las piedras son diferentes, recordemos, pero formaban un solo ornamento, la iglesia de todos los tiempos y de todas las naciones, de toda esta historia de redención, ha sido diferente, pero todas esas personas que hacen parte de la iglesia de todos los tiempos y de todas las naciones forman una sola iglesia, la iglesia universal, la iglesia de Jesucristo. Recordemos que, como ya hemos dicho, Dios siempre ha tenido solamente un pueblo. Hoy en día algunos predican y dicen o enseñan que Dios tuvo antes un pueblo y ahora otro pueblo, pero nosotros hemos aprendido que Dios siempre ha tenido solo un pueblo. La iglesia en el tiempo del pacto, que era una promesa, el pacto era una promesa, y la iglesia cuando el pacto ya es un cumplimiento. Las dos iglesias son la misma iglesia, ¿cierto? La iglesia sigue siendo la misma. Lo que pasa es que antes el pacto era una promesa, ahora el pacto está cumplido en Cristo. Vemos que hay diferencia entre la iglesia del pacto prometido y la iglesia del pacto cumplido. La diferencia radica en que antes el pacto era solo una promesa en la que se veía hacia adelante, en la que se confiaba, ¿cierto? En la cual todos ponían su confianza, su fe, representada con todas estas cosas que hemos estado viendo. Pero en lo que llamamos el Nuevo Testamento, en el pacto cumplido, vemos el cumplimiento perfecto. Así que ambas iglesias, la del tiempo del pacto prometido y la del tiempo del pacto cumplido, siguen siendo una misma iglesia bajo dos dispensaciones, bajo dos momentos, uno de promesa y el otro de cumplimiento. Por eso la forma que Dios habla de Israel, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es igual. Por eso, como Dios se refiere a su pueblo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es de la misma forma. Cuando Dios hablaba de Israel, le decía pueblo santo, sacerdocio santo. Pero cuando Dios habla de la iglesia del Nuevo Testamento, también le dice que eres un pueblo santo, un sacerdocio santo. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios le llamaba a la iglesia su asamblea. En el Nuevo Testamento es la iglesia, que quiere decir lo mismo, una asamblea. Así que nosotros vemos un solo pueblo. Y hay un texto en Apocalipsis, en la descripción de la Nueva Jerusalén, donde Dios le muestra al apóstol Juan los 12 cimientos de la ciudad. Y es interesante que esos 12 cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles, que son los representantes de la iglesia de Cristo, y los cimientos tienen una descripción similar a la que estamos viendo del pectoral. Están adornados de 12 piedras preciosas. Miremos lo que dice Apocalipsis 20:14. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
Y luego en el versículo 19 y 20 dice: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. ¿Sí ven cómo se parece la descripción de estos cimientos a la descripción del pectoral? ¿Sí ven cómo ambas descripciones, ambas imágenes que nos muestran tanto aquí en Éxodo como en Apocalipsis, son símbolos del pueblo de Dios de todos los tiempos? Hemos visto que la iglesia del desierto tenía un sacerdote, un abogado que le representaba judicialmente delante de Dios, jurídicamente delante de Dios. Ahora, en el pacto cumplido, cuando Cristo es el verdadero sumo sacerdote que ha cumplido con todas esas imágenes del Antiguo Testamento, nosotros, la iglesia de Jesucristo, sigue teniendo un defensor delante del trono de Dios. Sigue teniendo un defensor que presenta delante de Dios la sangre del Cordero. Sigue teniendo un abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este texto es precioso. Miren cómo describe el apóstol Juan a nuestro amado Salvador, al sacerdote del santuario celestial. ¿Cómo lo describe? Lo describe como un abogado que está delante del Padre. Ojo, al igual que el sacerdote delante del lugar santísimo. ¿Recuerdan que él se ponía delante del lugar santísimo y rociaba la sangre hacia el velo? Al igual que el sacerdote delante del trono de Dios, podemos decirlo así, porque así, eso era lo que representaba el lugar santísimo. Eso era lo que representaba el arca con el propiciatorio. Recordemos que los querubines estaban allí y la gloria de Dios descendía sobre los querubines. Al igual que ese sacerdote terrenal delante del trono de Dios, Jesucristo delante del trono de Dios es nuestro abogado. Y es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. El apóstol Juan nos llama a vivir en santificación. Nos llama a no pecar, a vivir como es digno del llamado que se nos ha hecho como sacerdotes de la casa de Dios, como nación santa. Es lo que el Señor nos está hablando allí en ese texto a través de Juan. Pero también nos recuerda o nos consuela, ¿cierto? Diciéndonos que si pecamos, que si llegásemos a pecar, debemos vivir una vida santa. Estamos llamados a vivir en santidad, pero si llegásemos a pecar, no estamos condenados para siempre. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el sumo sacerdote, que con la sangre de su sacrificio es la propiciación por nuestros pecados. Y Él dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el abogado y Él es la proposición por nuestros pecados, la propiciación por nuestros pecados. El sacerdote no era solo un mediador que hablaba en favor del pueblo. Sí, era un mediador, pero aparte de mediador era un abogado defendiéndonos delante del trono de Dios. Defendiéndonos ante la justicia, ante la ley, delante del trono de Dios. Al igual que en el tabernáculo, el Evangelio no pretende pasar por alto la justicia, y eso es importantísimo en nuestra enseñanza de hoy. El Evangelio no pretende pasar por alto la justicia para lograr el perdón del ofensor, sino cumplir la justicia, de tal manera que el ofendido, que es Dios, queda satisfecho y el ofensor, que es el hombre, es perdonado. Recordemos que la palabra propiciación nos habla de la remoción de la ira de Dios. Se trata de apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia. Eso es propiciación. Apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia. Hay una deuda delante de la ley, delante de la justicia, y cuando hablamos de propiciación decimos que esa deuda se paga.
de tal manera que la ira o el castigo por violentar o violar esa ley ya no es necesario porque ya se pagó. En ese sentido, Jesucristo, el sumo sacerdote, es nuestro abogado para con el Padre. Al igual que el sacerdote del Antiguo Testamento, Cristo es el abogado. Cristo es nuestro abogado. Y como dice el apóstol Juan, nosotros podemos tener la tranquilidad que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Ojo, que estamos llamados a vivir en santidad, pero que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Con el sacrificio de su propio cuerpo, Cristo, nuestro abogado, presentó expiación por el pecado de su iglesia, logrando justicia de Dios, logrando que la justicia de Dios quedara satisfecha y que nosotros, su iglesia, los pecadores, los ofensores, pudiéramos ser declarados perdonados, pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Cuando Cristo entró en el santuario vestido del pectoral de juicio, con la sangre del sacrificio, estaba presentando la evidencia del pago efectuado por el pecado de su iglesia. Al igual que el sacerdote estaba presentando el pago que se efectuó por la iglesia, por el pecado de la iglesia. Y esto es muy importante en nuestra concepción del Evangelio. La justicia queda satisfecha. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El abogado entró con la sangre, una vez para siempre, al lugar santísimo para lograr eterna redención. Hay otra cosa importante en esta analogía, y es que el sacerdote como abogado no representaba toda la humanidad. Como ya dijimos, el pectoral con sus 12 piedras marcadas, porque estaban marcadas, recuerdan, con los nombres de los hijos de Israel, era una representación exclusivamente del pueblo de Dios, de la iglesia de todos los tiempos, como hemos dicho. Así que el ministerio sacerdotal tenía un objetivo claro, un objetivo preciso, los escogidos de todos los tiempos. La iglesia, ese era el objetivo del ministerio sacerdotal. Recordemos que el sacerdote entraba con su pectoral con 12 piedras. Esas 12 piedras nos hablan del pueblo de Dios. Esto nos habla del decreto de Dios. Esto nos habla de un plan. Esto nos habla de que la redención es un plan perfecto. Un plan concebido en el corazón de Dios. De rescatar un pueblo para sí. La expiación, la propiciación que hacía el sacerdote como abogado tenía unos beneficiarios definidos. Esos beneficiarios definidos era la iglesia de Cristo. Juan capítulo 10 versículo 11 dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ojo, miren lo que dice: yo soy el buen pastor, dice el Señor, el sumo sacerdote, el abogado. Y dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Había un objetivo en la propiciación. Había un objetivo puntual en la propiciación. Había un objetivo puntual en la expiación. Había un objetivo puntual en la obra del sacerdote como abogado, la iglesia de Jesucristo. Mateo capítulo 1 versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Otro texto que nos recuerda que la labor de Jesús en esta tierra, la labor de Jesús en la cruz, era una labor que tenía unos beneficiarios definidos. Dice, porque él salvará, ¿a quién? A todas las naciones. No, dice, a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él no dice salvará a todos y cada uno de los hombres, no, dice él salvará a su pueblo de sus pecados. El pectoral nos habla de Cristo como abogado, defendiéndonos ante la ley, defendiéndonos delante del Padre. Y el pectoral nos recuerda que la redención efectuada por Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, fue un acto legal de justicia. Y que ese acto de justicia, que produjo unos beneficios,
tenía unos beneficiarios definidos, unos beneficiarios concretos, y esos beneficiarios eran el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Así que pasemos a nuestro tercer punto del estudio de hoy. Vamos a hablar de la iglesia y se titula Pregoneros de Justicia. Pregoneros de Justicia. Hemos visto al sacerdote terrenal haciendo su oficio como abogado delante del lugar santísimo. Hemos visto a Cristo, nuestro sacerdote celestial, haciendo el oficio de abogado delante del trono de Dios por su iglesia. Y ahora en este tercer punto vamos a hablar de la iglesia como pregoneros de justicia. En este tercer punto veremos la responsabilidad que tenemos como nación sacerdotal. Recordemos que cuando empezamos a ver todo este tema del sacerdocio, pues dijimos que la iglesia también es llamada como un sacerdocio. Ha sido llamada desde el principio. Cuando Dios habló a Israel, les llamó a ser una nación de sacerdotes. En el Nuevo Testamento, el Señor, a través del apóstol Pedro, también nos llama a ser una nación de sacerdotes. Así que en este tercer punto estamos viendo la responsabilidad que nosotros tenemos como nación sacerdotal. Y hemos dicho que a través de estas prendas, el sacerdote, podemos ver o conocer el llamamiento que Dios nos ha hecho como iglesia. Hemos visto que a través de estas prendas también, aparte de ver el sacerdocio terrenal, el sacerdocio celestial, también vemos el sacerdocio al que estamos siendo llamados nosotros. Es decir, este estudio del tabernáculo y especialmente de las vestiduras sacerdotales, no solamente nos muestran lo que pasaba en el Antiguo Testamento, no solo nos muestran nuestra realidad en Cristo, sino que nos muestran nuestra realidad como nación sacerdotal. Es decir, el propósito de este estudio del sacerdocio, de las vestiduras sacerdotales y del oficio sacerdotal, no es solamente que recordemos a Aarón o que veamos la trascendencia que tiene para nosotros el sacerdocio de Cristo, sino que también podamos ver cuáles son nuestros deberes como iglesia en cuanto a nuestro llamado sacerdotal en esta tierra. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cuál es nuestro mensaje? Y en este sentido, el pectoral nos recuerda cuál es verdaderamente el mensaje que estamos llamados a proclamar. De eso nos habla el pectoral. ¿Cuál es la verdadera base sobre la cual se cimenta el Evangelio de Jesucristo? Es decir, ¿cuál es esa base sólida sobre la cual nosotros podemos proclamar buenas nuevas? Y esa base es la justicia. El evangelio que predicamos no es una amnistía. Recordemos que una amnistía es la eliminación de la responsabilidad penal a una persona que comete un delito. Eso es una amnistía. Algunos han llegado a pensar que el evangelio habla de una amnistía, simplemente que nos perdonaron y que eliminaron nuestra responsabilidad penal por nuestros delitos. Pero eso no es así. Recordemos que en una amnistía, cuando se proclama esta figura, se pasa por alto la conducta y se renuncia a llevar el caso ante la justicia. Eso es una amnistía. Renunciar a llevar un caso ante la justicia. Pero la Biblia no nos dice que el evangelio sea esta figura. La Biblia no nos habla del evangelio como una amnistía. Esa es la manera en que algunos han predicado el evangelio, sobre todo los cristianos de corte humanista han predicado que las buenas nuevas son pasar por alto la justicia, con el fin de que el pecador sea perdonado, como si el evangelio solamente tuviera que ver con el pecador, como si el evangelio no tuviera que ver nada con Dios, como si Dios tuviera un deseo de salvarnos y de perdonarnos tan grande que no le importó sacrificar la justicia. Eso es lo que algunos enseñan. Como si la gente debiera aprovechar esta oportunidad, esta oferta que está haciendo Dios, porque no le va a aplicar justicia a su pecado. Algunos piensan que el evangelio es algo así, como que Dios está haciendo el que no ve.
Simplemente dijo que estos pecadores eran justos y ya. Como si el único objetivo del Evangelio fuera la salvación del pecador, a costa incluso de la justicia de Dios. Pero esa no es la realidad de las Escrituras. Esa nunca ha sido la realidad del Evangelio. Si evangelizamos así, estaríamos enseñando que Dios en la redención violó sus propios principios. Estaríamos diciendo que Dios en la redención violó sus propios principios. Y eso no puede ser. El Proverbio 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios no pudo simplemente haber dicho que el impío es justo, porque eso sería violar este principio que nos está dando aquí la palabra. No podemos decir que Dios, el juez justo, simplemente declaró inocente al culpable así porque sí. El evangelio que predicamos no se trata de una amnistía, sino de un acto de justicia. Y es lo que yo quiero que nos quede claro hoy. Es lo que el pectoral nos está enseñando. Porque el pectoral era el pectoral de juicio. El pectoral nos habla de una justicia que se está haciendo. El pectoral nos muestra un aspecto judicial, jurídico, del oficio sacerdotal. Y por eso la importancia del verdadero orden de la redención que hemos estado aprendiendo a través de todo este estudio del tabernáculo, mis hermanos. No se nos puede olvidar. Reiteradamente, una y otra vez, el tabernáculo con sus elementos, con el sacerdocio, con todo esto, nos está recordando que el evangelio tiene un orden. El evangelio es primordialmente el acto de satisfacer la justicia de Dios a través de la muerte de un sustituto. Y ese acto trae como beneficio al pecado perdón, justificación y reconciliación. Ese es el orden. El evangelio se trata de satisfacer la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Miren lo que dice este texto. Dice: siendo justificados gratuitamente. Ojo, dice siendo justificados gratuitamente. ¿Para quién es gratis? Para nosotros. Si lo vemos desde nuestra humanidad, decimos que fue gratis. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, a nosotros nos llega como un beneficio de gracia, pero dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, mediante un acto de justicia. Mediante un acto de justicia. La salvación es simplemente un regalo y ya, es un regalo que nos llega a nosotros en gracia, pero mediante un acto de justicia que es la redención en Cristo Jesús. Es decir, alguien tuvo que pagar. Esto no fue gratis en el sentido de que no costó nada. Porque sí costó, la redención costó la vida del Salvador en la cruz. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación. Ojo, ¿recuerdan la palabra propiciación? Propiciación dijimos que era satisfacer la justicia mediante el pago. Pues lo que nos dice este texto es que Dios satisfizo la justicia, que Cristo satisfizo la justicia de Dios mediante un pago, el pago de su propia vida, por medio de la fe en su sangre. Cuando hablan de sangre hablan de la muerte de nuestro Señor, para manifestar su justicia. La pregunta, ¿en la redención se hace justicia, sí o no? Claro que sí. ¿O es una amnistía? No, es un acto de justicia. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, otra vez, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Miren tan hermoso este texto. Este texto nos recuerda, sí, el evangelio es un evangelio de gracia, pero también es un evangelio de justicia. Fuimos perdonados y justificados, pero mediante la redención de Cristo. Para nosotros es por gracia, pero a Cristo le costó la vida en la cruz, su vida en la cruz. En la redención de Cristo no habría perdón para el ofensor, sin antes haber justicia para el ofendido. Y yo quiero que eso se nos quede en nuestro corazón. En la redención de Cristo, en lo que es el evangelio bíblico, nosotros tenemos perdón. Nosotros como ofensores tenemos perdón porque el ofendido, que es Dios, recibió satisfacción por la justicia.
Se hizo justicia. Se hizo justicia y eso es maravilloso. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. El Evangelio no nos anima a vivir sin justicia, todo lo contrario, el Evangelio nos enseña a vivir en justicia. En la actualidad, a causa del Evangelio humanista, que es tan popular, porque eso sí, el Evangelio humanista es popular, si a eso se le puede llamar Evangelio, muchos cristianos han llegado a pensar que el Nuevo Testamento es diferente al Antiguo, en el sentido de que Dios cambió, que Dios se volvió más condescendiente, indulgente, como que antes Dios era muy severo, como que antes Dios era muy legalista, dicen algunos, ¿cierto? Pero que con el tiempo, en el Nuevo Testamento, ese Dios se volvió más apacible, más calmado, más condescendiente, y que hoy en día prácticamente podemos hacer lo que queramos porque hoy en día es por gracia. Eso predican por ahí en el Evangelio humanista hoy en día. Ya no es tan severo como lo era en el Antiguo Testamento. Como si el Dios del Nuevo Testamento ya no exigiera justicia. Como si estuviera obligado a perdonar a todo el mundo, porque sí. Y esto ha cambiado la manera en que las personas ven el Evangelio. Esto ha cambiado la manera en que las personas entran a una iglesia y ven la congregación de los hijos de Dios. Y esta es la razón por la que muchos ahora llegan a formar parte de las iglesias sin un arrepentimiento, sin una conversión. Aprenden la jerga cristiana, memorizan algunas canciones, hablan de manera muy parecida, pero la realidad es que muchos nunca han sido salvos, nunca han sido convertidos. La realidad es que siguen igual que antes, viviendo en sus pecados, siendo rebeldes a la palabra de Dios, viviendo vidas contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Su vida es igual que la de los que no tienen a Cristo, porque sencillamente esa persona tampoco tiene a Cristo. Su forma de expresarse también, sus palabras, su razonamiento, todo, su manera de pensar. Pero la Biblia enseña que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios sigue siendo el mismo todo el tiempo. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento Dios sigue siendo el mismo, que su justicia sigue siendo la misma, Dios sigue siendo igual de justo. Su evangelio sigue siendo el mismo del tabernáculo, un evangelio de justicia. El evangelio sigue siendo el mismo del tabernáculo, un evangelio de justicia. Nuestro mensaje, al igual que el de Noé, sigue siendo un pregón de justicia. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que hacía Noé en el tiempo del diluvio? En 2 de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Miren lo que está diciendo 2 de Pedro. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Qué hacía Noé en el tiempo del diluvio? ¿Qué hizo hasta que el Señor desató el diluvio? ¿Qué labor cumplió? Él fue pregonero de justicia. Ojo, no dice simplemente pregonero de perdón, no. No dice simplemente pregonero de paz, no. Dice pregonero de justicia. Ese pregón, es decir, el evangelio, que como nación sacerdotal predicamos nosotros, los creyentes, incluye 3 elementos que no pueden faltar, pero que sin embargo son hoy en día menospreciados, son hoy en día olvidados, son hoy en día dejados a un lado. En muchos lugares, en muchas naciones solo se habla de que Dios es amor y que todos podemos venir a Él porque Dios no va a condenar a nadie, y eso y un montón de mentiras más, y se desdibuja el verdadero evangelio, que es un evangelio de justicia. Hay 3 elementos que no pueden faltar en nuestro mensaje del evangelio. 3 elementos que no pueden faltar en el evangelio que predicamos, mis hermanos, y yo quiero que se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón. El primero de ellos es el carácter justo de Dios. No podemos predicar evangelio si Dios no es justo.
Si no presentamos la justicia de Dios, no hay evangelio. Si Dios no es justo, no hay evangelio. El evangelio comienza por el carácter justo de Dios. No podemos pasar por alto esta realidad, porque los creyentes enfatizamos que el Dios al que servimos es justo. El evangelio comienza por ese carácter justo de Dios. No podemos pensar en Él, en Dios, en el Señor, como un Dios injusto, o un Dios sobornable, o un Dios débil, o un Dios falto de carácter justo. La justicia de Dios es perfecta, eso es lo que la Biblia nos enseña. La justicia de Dios es perfecta, incorruptible, inmutable. Y la redención en la cruz testifica de ello. Testifica de que Dios sigue siendo justo, de que Dios no mengua, no disminuye los criterios de justicia para podernos salvar, que Dios no sacrifica la justicia porque Él es justo. Entonces lo primero que no puede faltar en nuestro evangelio es la justicia de Dios. Dios es justo. El segundo elemento que es importante dentro del evangelio es la ley de Dios. Ese es el segundo elemento importante en el evangelio, la ley de Dios, que es la expresión pública de la justicia perfecta de Dios. La justicia de Dios se expresó a través de mandamientos, a través de leyes. La ley de Dios es la base legal de la redención. Sin ley no hay mensaje de redención. La ley de Dios es la base legal de la doctrina de redención. Hay un Dios que es justo, una ley que es justa, es decir, una justicia absoluta. ¿Saben? Hoy en día las personas, hoy en día la humanidad quiere quitar la realidad de que hay una ley absoluta. Hoy en día se dice que todo es relativo, que incluso lo que es bueno y lo que es malo, la moral es relativa. Pero la Biblia nos enseña que hay una justicia absoluta, una ley absoluta, que la ley no la definimos nosotros, la definió Dios. Por ser la expresión pública de la justicia de Dios, esa ley justa es la que regula a los hombres, a todos los hombres. Crean o no crean, todos vamos a compadecer ante Dios por esa ley. Sin la ley, sin una ley justa, el evangelio no tendría sentido. Por eso la ley no puede faltar dentro del mensaje de redención. Y el tercer elemento indispensable que hoy en día se ha sacado de las enseñanzas evangelísticas, del mensaje del evangelio, es la cruz como acto supremo de justicia. Ojo, la cruz como acto supremo de justicia. Nuestro evangelio no sería evangelio sin la cruz de Cristo. Nuestro evangelio no sería evangelio sin la cruz de Cristo como un acto de justicia. La cruz es el acto central de la doctrina de redención, porque en ella la justicia de Dios fue satisfecha. Y Cristo, como nuestro abogado, presentó delante del Padre las evidencias del pago. ¿Cuáles son esas evidencias? La sangre. Ya no la sangre de un cordero, sino su propia sangre, por medio de la cual Él ha hecho propiciación. Por medio de su sangre, Él ha hecho propiciación. La cruz es central en nuestro mensaje del evangelio. Hoy en día se dice que Jesucristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ese es el evangelio. Jesucristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Está centrado en el hombre, está centrado en los beneficios, desdibuja totalmente lo que es realmente el evangelio. Recordemos que el evangelio es el acto de justicia que el Señor hace, es la propiciación, es la expiación. Los beneficios no son el evangelio. Los beneficios son los beneficios del evangelio. No estamos llamados a predicar los beneficios nada más, estamos llamados a predicar el evangelio. Estamos llamados a ser pregoneros de justicia. Ese es nuestro deber como iglesia del Señor. No podemos olvidarlo. Al igual que Noé en los tiempos del diluvio, la iglesia hoy en día es esa iglesia que es pregonera de justicia. Ese es el evangelio que estamos llamados a predicar como iglesia. No una simple amnistía humana, sino el evangelio de la justicia
de Dios en Cristo Jesús. El pectoral nos recuerda que nuestro mensaje como iglesia de Cristo, como real sacerdocio, como nación sacerdotal, al igual que en el tiempo de Noé, es la de ser pregoneros de justicia. Nuestro mensaje es un pregón de justicia. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es la de ser pregoneros de justicia. Podemos terminar hoy diciendo que el pectoral de juicio nos habla de la representación legal que hacía el sacerdote por el pueblo de Dios. Era esa representación legal que hacía el sacerdote por el pueblo de Dios en su oficio de abogado. Y que ese oficio de abogado, esa representación legal del sacerdote terrenal, era una sombra del verdadero sacerdote que es Cristo, el cual también es identificado en el Nuevo Testamento como nuestro abogado. Nuestro Señor Jesucristo es el abogado divino, que por su propio sacrificio presentó expiación por el pecador, logrando que la justicia de Dios quedara satisfecha y el pecador pudiera ser declarado perdonado. El pecador pudiera ser redimido, reconciliado con Dios, bajo una premisa legal, ¿cierto? Bajo una declaración legal. No sacrificando la ley, no sacrificando la justicia. Y por último podemos decir que nosotros como iglesia, en nuestro llamado sacerdotal, tenemos la responsabilidad de predicar correctamente ese mensaje de salvación, no como una amnistía humana, sino como lo que realmente es, el evangelio de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nuestro énfasis cuando expresamos el evangelio no son los beneficios, es el evangelio, es el acto de justicia que hizo Cristo en su gracia, en su misericordia, delante de Dios para satisfacer la justicia de Dios, y que es el acto que nos trae como beneficio a nosotros perdón, justificación, reconciliación. Tenemos la responsabilidad de predicar correctamente ese mensaje de salvación. Terminemos este tiempo, mis hermanos, agradeciendo a Dios por estas verdades que nos enseña a través de las vestiduras sacerdotales. Terminemos este tiempo agradeciendo al Señor por el abogado divino que nos ha provisto, por Jesucristo, porque su iglesia no está sola en esta tierra luchando contra el pecado, porque cuando nosotros que vivimos en esta tierra y que estamos en camino de santificación, llegamos a pecar, tenemos un abogado. Démosle gracias a Dios por ese abogado precioso, por el cual podemos tener perdón y reconciliación. Pidámosle hoy a Dios que nos perdone nuestros pecados. Si usted sabe que ha cometido pecado, si usted de pronto ha venido hoy con un corazón contrito, humillado, sabiendo que ha pecado, creyendo que ya no puede ser digno de presentarse ante Dios, la palabra de Dios es clara hoy. Le está diciendo, tenemos un abogado. Acerquémonos hoy al trono de Dios, confiando en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, confiando en el abogado divino que tenemos para con el Padre, confiando en la propiciación por nuestros pecados. Y pidámosle a Dios gracia para testificar ese evangelio de justicia. Que por medio de nuestra labor como escogidos de Dios, como nación sacerdotal, muchos conozcan al abogado divino y puedan tener eterna redención. Les invito a que tomemos un tiempo y oremos a nuestro Señor, pidiéndole que nos ayude en nuestra labor. Pongámonos de pie y oramos. Señor amado, queremos darte gracias hoy, Señor, por tu mensaje. Gracias porque a través de este estudio del pectoral, Señor, del pectoral de juicio, tú nos recuerdas ese oficio perfecto que Cristo hace en el juicio como nuestro abogado. Cuando el sacerdote se ponía ese pectoral y se acercaba
allí al lugar santísimo, cuando se paraba frente al velo y rociaba la sangre del sacrificio, estaba presentando las evidencias de la propiciación. Estaba satisfaciendo la justicia. Queremos agradecerte, Señor Jesucristo, porque en tu obra sacerdotal, en tu oficio como abogado nuestro, has hecho propiciación por nuestros pecados. Has satisfecho la justicia de Dios, esa que nosotros habíamos violentado, y has ganado para nosotros eterna redención. Queremos agradecerte por tu propiciación. Queremos agradecerte por esa expiación que presentas delante del Padre como prueba legal. Queremos agradecerte porque nuestra justificación está basada en la justicia, porque nuestro perdón está basado en la justicia, porque esta redención no sacrificó la ley, no sacrificó la justicia, sino que la cumplió. Queremos agradecerte, Señor Jesucristo, por tu obra perfecta, porque tenemos vida y salvación, reconciliación en Cristo como nuestro abogado. Muchas gracias, Padre. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Hoy queremos pedirte que nos perdones y nos limpies por nuestro abogado, que es Cristo Jesús, por esa obra perfecta delante de tu trono, Señor. Límpianos, Señor, y como iglesia ayúdanos, Señor. Danos la gracia, danos el valor, danos la disposición, la diligencia para testificar, para proclamar ese evangelio de la justicia de Dios. Ayúdanos a ser como Noé, pregoneros de justicia. Ayúdanos a testificar de esa justicia de Dios que es en Cristo. Ayúdanos, Padre. Permítenos, Señor, cada día glorificar tu nombre, proclamando ese mensaje de justicia, ese mensaje de redención. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.